Hola, hola, buenas noches. Los saluda Raúl Román desde Datés, haciendo la segunda de las 6 últimas clases de razonamiento verbal especial para el examen de la UNI del 17 de enero. Hoy resolvemos también otras 50 preguntas tipo examen de admisión, el modelo que va a venir y quiero que nos prestes atención. Cualquier duda nos escribes y estamos prestos a contestarte. Vamos a empezar por definiciones. En definiciones lo retiramos, lo que pasa es que vienen semas. Entonces tú vas a entender el sema, el primero, el segundo, si tuviera el tercero. Y los semas siempre van de lo más general a lo más particular. El primer sema, recuerda, es el género próximo, el segundo es la diferencia específica y el tercero los detalles. Por eso la indicación dice, elija la alternativa que se ajusta adecuadamente a la definición presentada. Acá está. Fingimiento de cualidades. Fingimiento es cualquier falsedad, ¿ves? Es general. Pero ahora dice fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios los que verdaderamente se tienen o experimentan. Entonces, yo ya entiendo que es una falsedad, pero si habla de cualidades o sentimientos, ya estamos hablando de qué? De la hipocresía, de la falsía, ¿cierto? Cierto. Vamos a buscar. Ahí está. Ahí está y es hipocresía. ¿Sí? Recuerda, sema, el primer sema es general, fingimiento. El segundo, de cualidades o sentimientos. El tercero, contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Ahí está. ¿Listo? Vamos. Acción de representarse, eso de acción es súper general, de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó. Ya pues, ¿ves? Entonces ahí está, ¿eh? Dice el recuerdo de algo que pasó, ¿correcto? Entonces eso debe ser, alguien diría recuerdo, sí, pero no puedes poner recuerdo por recuerdo es que de la definición. Tendría que ser, remembranza, evocación. No podría ser nostalgia porque la nostalgia implica tristeza, pero sí, ¿ves? Remembranza o evocación. De esas que están acá, ¿cuál es remembranza? Reminiscencia. Nostalgia, te decía, recuerdo triste. Retrospección, retroceso, antaños, antiguo. Y preterición no tiene nada que ver con esto. ¿Estamos de acuerdo? Listo, sigamos. Pregunta 3. Dicho de una acción que trata de ocultar el propósito o fin que se dirige. Mira, mira, como te decía, siempre lo más general, dicho de una acción, pero dice ahora, que trata de ocultar, ¿qué cosa? El propósito o fin que se dirige. ¿De acuerdo? Eso se llama solapar. Eso se llama encubrir, ¿sí? ¿Me estás mirando? A ver, vamos a buscar. Profe, pero no hay sola. Ya, entonces, pero estaba yo en el sentido. Ahora, si tú eres despierto, mira lo que dice en la 3 dice, dicho una acción. Y si te das cuenta, hipócrita, mira, hipócrita, a ti que te gusta descartar, perverso, fariseo y ladino son personas. No son acciones, la única acción es sinuoso. Pero sinuoso no era que tenía muchas curvas, hacía muchas vueltas. Sí, sí es sinuoso serpenteante, pero referido a acciones, es la acción que trata de ocultar el propósito o fin que se dirige. Por eso su conducta, la conducta del ministro fue sinuosa. No es que estaba caminando haciendo curvitas, sino estaba ocultando el propósito del fin que él quería. Es sinuoso. Las palabras, ten en cuenta que en nuestro idioma muchas palabras presentan polisemia, tienen sentido denotativo, connotativo, literal, figurado, y todo eso juega aquí. Hay otro caso, como la 4, si te das cuenta, que la definición es prácticamente sinónimos, preceptuar, ordenar, determinar algo. Por ejemplo, ahora, otro mecanismo es aquí la que hacen asociar. Asocio esto con los médicos. Los médicos preceptúan, ordenan, determinan algo. ¿Qué preceptúan? ¿Qué medicamento debe tomar? ¿En qué dosis y cada qué tiempo? Es preceptuar, ordenar, determinar. Vamos a buscar y acá solamente es prescribir. Los médicos prescriben, ordenan, ¿ves? Pero yo he escuchado que prescribir es ya pasar de vigencia a un juicio. Ese es otro significado de prescribir. No llegaron a condenarlo porque el delito prescribió. Ese es otro significado. Ten en cuenta que la palabra presenta polisemia. ¿Listo?
Si tienes alguna duda, me escribes y lo aclaramos. Precisión léxica. Aquí hay que partir de algo. Después leemos lo que dice la indicación de la universidad. Aquí nos dan palabras ómnibus, y si esa palabra te hace difícil, se nos dan palabras generales. ¿No es cierto? Por ejemplo, una palabra general es despojo, pero una palabra precisa, depende del contexto, es robo o hurto. El despojo es cualquier acción donde a alguien lo desposeen de un bien. El robo implica violencia, el hurto implica engaño, astucia. ¿Ves? Ya es algo más preciso, pero va a depender del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, lo despojaron de su celular entre dos personas golpeándolo. Uy, hay violencia, robo. Lo despojaron de su celular en el corredor rojo y él se dio cuenta cuando bajó. Fue hurto, fue astucia. ¿Ves? Vamos acá. Indicaciones. Elija la alternativa que, al sustituir la palabra subrayada, precise mejor el sentido del texto. Va a depender del contexto. Las ideas relativistas se extendieron por toda Europa a inicios del siglo XX. La palabra extender es amplia en general, pero cuando habla de ideas, ya se habla ¿de qué? De propagar. Las ideas se propagaron, ¿ves? Se propagaron. Vamos a ver. ¿Viste? Se propagaron. ¿Y aquí cuál es? Es buena palabra, propagaron, estoy anticipando, es una técnica excelente, propagaron, se difundieron. Profesor, ¿y por qué no propalaron? Porque se propala un discurso, unas palabras, pero las ideas se difunden, ¿ves? Es preciso. Sigamos. El conductor puso su auto en una zona para discapacitados. Puso en general, pero en ese caso, si yo, pues, por ejemplo, fuese leído, fuese fino y estuviera en Europa, el conductor aparcó, aparcó. ¿Por qué? Porque lo parqueó, pues. Pero ¿cómo se dice? Estacionó. Ahora vamos a ver cuál es la estacionó, ¿ves? Ya estamos, ya estamos. Precisión. La repostería nacional se hizo principalmente en los conventos del siglo XVI. Ahí la palabra hizo general, porque se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer un pastel, se puede hacer una silla, se puede hacer una tesis, todo se puede hacer, esa palabra es general. Pero en ese caso habla de repostería. Entonces, ¿la repostería qué se hace? ¿Se elabora o se confecciona? ¿Qué se hace? Vamos. Profesor, se elaboró, pero yo acá estaría pensando que para este contexto, antes que elaboró, se forjó. ¿Por qué? Porque no habla de hacer un pastel, sino habla de la repostería como ocupación. Entonces, cuando dice principalmente en los comentarios, es que ahí se forjó, ahí se formó, ahí evolucionó, ahí se desarrolló. Entonces, aquí se hizo, se desarrolló principalmente en los comentarios. ¿Cuál es el desarrollo? Se forjó. Excelente. Sigamos. 8. Antiguamente era costumbre aprovechar la fragancia que botaba la canela quemada. Botaba es súper general, pero la canela emite un olor agradable. ¿Y eso cómo se llama? Aroma. Pero cuando botaba, ¿qué es? Emanaba. Emanaba o exhalaba. ¿Ves? Estoy anticipando. Entonces ya no voy a ir desarmado a ver la alternativa. ¿Cuál es aquí? Profe, no hay emanaba. Entonces, en este contexto, ¿cuál es? Exhalaba, porque exhalar es despedir olores y en ese caso aromas. ¿Vamos? Antonimia contextual. Otra vez te conviene anticipar si es que tienes la calidad necesaria y esa calidad todavía en estos tiempos la puedes mejorar. Como tú vas a ingresar, como tú tienes talento para ingresar, lo que te falta es afinar y ganar seguridad. Si ganas seguridad y confías en ti, lo que pienses en el examen va a ser válido, pues, va a ser válido. En antonimia lees el contexto, ahora lo vamos a poner, lees ese contexto y anticipas un antónimo de ver alternativas. Sería excelente. Y si no puedes hacer eso, regresaremos al método de las cavernas, que no es un método, el descarte. No es un método, no, pues ¿cómo va a ser un método? Si el descarte fuese un método, tendría que ser seguro, rápido, preciso, y no lo es. Lo máximo que puede pasar es que tenga un acercamiento, una idea, pero no es suficiente. Vamos a ver, antonimia contextual dice, elija la opción que al sustituir la palabra subrayada permite expresar el significado opuesto a la oración. Lo conocía bien que sabía que hablaba con reticencia, con reserva, con suspicacia, con desconfianza. Entonces, reticencia es desconfianza.
y lo contrario debe ser confianza. Vamos a buscar. Vamos, acá sabes. Se acabó. ¿Y por qué no marca reserva? Porque reserva es sinónimo, es antónimo. Reticencia es cuando lo que tu mamá te recomienda no hables, no le hables extraño. Adopta una actitud reticente, desconfiada, ¿ves? Reticencia, desconfianza, aplico prefijo preventivo, lo contrario, confianza. Por si acaso la demás no tiene que ver, ¿ah? Contrariedad es un suceso imprevisto, mesura es moderación. Le propuse viajar a un lugar conocido. Mire, es fácil, ¿eh? Si el lugar es conocido, aplico prefijo privativo y lo contrario de conocido, ¿qué cosa es? Desconocido. Busquemos desconocido. ¿Cuál es desconocido? Ignoto. Se acabó. Ese lugar era ignoto. Si te interesa, trillado es público común, inopinado es casual. ¿Sí? Sigamos. Permanecí tranquilo mientras su adversario asumía el cargo. Permanecí intranquilo, nervioso, lo contrario, intranquilo, debe ser tranquilo. Y voy a buscar una palabra que indique tranquilo, vamos. ¿Cuál es? Tranquilo, sereno, ¿sabes cuál es esa? Inmutable, que no se altera ante nada. Si te interesa, temerario no es valiente, es imprudente, azorado es nerviosito y apocado es acobardado. Nada que ver. Listo. 12. Las declaraciones del funcionario de la PCM, ¿no es cierto? PCM en Perú es de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las declaraciones del funcionario de la PCM buscan enardecer a los pobladores. ¿Qué es enardecer? Irritar, irritar los ánimos, encolerizar, airar, eso es enardecer. Irritar, lo contrario debe ser ¿qué? Calmar, serenar. Ya, tranquilos, les vamos a tener sus ramos, ¿ves? Lo contrario es calmar, serenar. Profesor, ¿por qué se le ocurre calmar? Porque entiendo que antónimos son palabras de significado opuesto y entiendo que yo debo proponer una palabra sencilla, ¿no es cierto? Hasta que ponga otras palabras se va a acabar el examen. Hay que proponer palabras sencillas. Lo contrario de irritar es calmar. Vamos a ver cuál es calmar. Uy, ahí está calmar. Y hubiera estado también serenar, profe, y otra, sosegar. Asusar, por si acaso, es irritar e encolerizar sería sinónimo. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a ver. Analogías. Analogía, en esencia, es semejanza. Pero lo que tiene que tener clarito al examen, por eso le va a dar confianza, que tenga usted un método en el cual confíe. Analogías es semejanza, pero no semejanza de palabras, sino semejanza de relaciones. Quiere decir que yo debería analizar solo el par que está en mayúsculas, encontrar entre ellos una relación porque necesariamente hay, no es que sea posible una relación, allí hay necesariamente una relación. Y la indicación de la universidad es clara, dice, seleccione la opción, hay una sola, que mantiene una relación concordante, una relación semejante con el par base escrito en mayúsculas. Entonces, dato para todos, que muchos de ustedes saben que compendio es resumen. Y la palabra, mucha gente no sabe epítome. Compendio es resumen. Si palabra que sé es una palabra conceptual, o sea, no se refiere a cosas, ¿sí? Mira eso, ¿eh? La del costado va a ser, mira eso, va a ser sinónimo a antónimo. Y tendrías que asociar. Epítome, ¿a qué te suena? ¿Con qué lo asocias? ¿Dónde lo escuchaste? ¿En qué separate estuvo? Cuando le dice qué libro. Entonces, si compendio es resumen, a epítome le queda hacer o resumen también, o le queda hacer qué cosa, le queda hacer qué extensión, ampliación. Y cuando alguien dice, no leí todo el libro, solamente leí el epítome, habla de resumen. Si epítome resumen y compendio resumen, yo aseguro que son sinónimos. No pueden ser sinónimas, son sinónimos. ¿Y ahora qué voy a buscar? ¿Dos resúmenes? No, voy a buscar dos sinónimos. Paráfrasis y repetición de palabras no es sinónimo de recapitulación. Sinopsis es resumen, concepto no es resumen, no son sinónimos. Definición es concepto, extracto es el resumen, no son sinónimos. Exordio es inicio de un libro, preámbulo, inicio de un libro, sí son sinónimos. Epílogo es final del libro, ¿no es cierto? El final del libro y colofón también final del libro. Ya, entonces, bueno, también son sinónimos, correcto. Lo que pasa es que el epítome y el compendio son resúmenes de una obra. El exordio y el preámbulo son inicios de la obra. Mientras que el epílogo es el final, la síntesis de la obra, y el colofón es la anotación
al final del libro, de la fecha de impresión. O sea, ya no tiene relación con el contenido, simplemente está al final. Entonces, en este caso, mejor es exordio, preámbulo, porque hacen alusión al contenido del libro. Iglesia cúpula. Esto lo debería tener claro. En este caso, le voy a preguntar, ¿qué iglesia me conviene? ¿La iglesia como colectivo de creyentes o la iglesia como local? A ver, eso tiene que tener claro en el examen. Pero ¿cómo voy a saber? ¿Sabe cómo se puede dar cuenta? Por la palabra que tiene al costado. Si hubiera dicho iglesia devoto, yo hubiera pensado en las personas que creen que son partícipes de una religión. Pero me dan cúpula, cúpula es la parte alta de un templo. Entonces me conviene iglesia como templo y cúpula como la parte alta que tiene muchas iglesias, sobre todo las antiguas. Y ahí debería decir que la cúpula de derecha a izquierda es parte de la iglesia. O dicho de otra manera, la cúpula es parte, la iglesia todo. Fíjese, por favor, que la parte está a la derecha y el todo a la izquierda. Y ese orden no debe cruzarse en la que vaya a ser la clave. Vamos a ver. La azotea parte de la casa sí es. Pero mi casa no tiene azotea. No te han preguntado por tu casa, sino por el concepto casa. La azotea es la parte superior de la casa. Restaurante parte de la cocina no es. Es al revés. Papel parte de la resma no es elemento, no es parte. Y si quieres una indicación, cuando es parte todo, las partes son distintas en el todo, y cuando es conjunto, los elementos son similares en el conjunto. La tinta parte de la pluma no, se complementan y la escuela no es parte del aula, es al revés. La única es esto. Y por coincidencia, la cúpula es la parte superior y la azotea es la parte superior. Digo coincidencia porque eso no tiene que pasar necesariamente. Sigamos. Médico estetoscopio. El médico es el profesional que ha estudiado medicina, no es científico, es un profesional. Y el estetoscopio es ese instrumento que se lo pone en los oídos y le sirve para oír los ruidos del corazón, del pulmón, del abdomen. Entonces, yo lo hago simple, no me complico. Por ejemplo, no me conviene decir, a pesar de que es cierto, el médico es un profesional. Sí es cierto, pero nadie le asegura que la clave tenga que ser un profesional. Por eso la indicación es, plantea una relación simple, contundente y general. ¿Qué debería decir aquí? El médico usa el estetoscopio. Punto, se acabó, general. ¿Cómo lo usa? Eso se verá. Ahora, si usted es bravo, este médico es un trabajador y este estetoscopio es su instrumento de trabajo. Si domina los tipos analógicos, úselo. Si no los domina, verbalice la oración. El médico usa el estetoscopio. Vamos a ver. ¿La brújula usa el explorador? No, pues, ridícula. ¿El cuchillo usa el ladrón? No. ¿El alumno usa la enciclopedia? No. ¿El alumno será el bolígrafo, el lápiz, etc.? ¿El odontólogo utiliza el forceps? Sí. ¿Qué es el forceps? Es un instrumento que sirve para extraer los dientes cuando ya están movidos. El ciego es el callado, no, callado es, bueno, podría ser callado porque es bastón, aparentemente. Pero se da cuenta arriba que el médico es un trabajador que usa el estetoscopio. ¿Cuál es el trabajador? Ciego. No, no dice minusválido. ¿Cuál es el trabajador? El odontólogo utiliza forceps. Se acabó. La primera relación general. Nadie le asegura, en este caso está pasando, pero nadie le asegura que tenga que ser un profesional. Sigamos. Triste luctuoso. Triste es o persona que siente tristeza o un hecho infeliz. ¿Cómo voy a saber? Por la palabra de costado. Y si usted conoce luctuoso, la puede asociar, la puede deducir, ¿no es cierto? Luctuoso es un hecho lamentable. Entonces, siendo que el luctuoso es hecho lamentable, le pregunto, ¿qué triste me conviene? ¿Persona o hecho lamentable? Hecho lamentable. ¿Para qué? Para que haya relación. No es que yo deba decir, triste puede ser sinónimo. No, 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 no. Son sinónimos. Siempre asegure, afirme. Mantenga una conducta asertiva, afirme. Triste y luctuoso sinónimos. Voy a ver alternativas, vamos a buscar sinónimos. Frío, gélido, y tiene una relación de intensidad, de menos a más. Por lo tanto, no son sinónimos. Intensidad, claro, es que gélido es muy frío. Tenebroso, sin luz, oscuro, sin luz, son sinónimos. Elemental, trivial son antónimos, porque elemental es básico, trivial es insignificante. Diáfano, transparente, raro, escaso no son sinónimos. Exagerado, moderado son antónimos. El único par de sinónimos, tenebroso, oscuro. Pero tenebroso es difícil, ¿cómo me puedo acordar? Uf, hay 1 millón de formas. Una, si usted es hincha,
¿no? Porque algunos de ustedes de tu generación son hinchas de Harry Potter. En Harry Potter, a Voldemort le llaman el señor tenebroso, el señor que es el señor oscuro. Pero ¿cómo me voy a acordar? Te estoy dando una indicación, porque hay miles de formas en el examen, o de recordar, o de asociar, o de buscarle una deducción a la palabra. ¿Estamos? Listo. Conectores lógicos textuales. Entramos de aquí hasta el final ya a textos, o sea, todos de acá en adelante, todos son textos en sus diferentes variantes, conectores, inclusión de enunciados, información eliminada, plan de redacción, comprensión y lectura, todos son texto. O sea, el examen tiene un componente de texto. En conectores, si bien la indicación dice elija la alternativa, que al insertarse en los espacios en blanco dé sentido coherente y preciso al texto, lo que debo darme cuenta es, yo leo el texto y debo darme cuenta el contexto y anticipar, escúcheme, no el conector, sino el tipo de conector. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que es de contradicción, pero no puedo saber si es pero, sin embargo, sí, no, a pesar de que, porque hay como 500 conectores de contradicción, pero lo que sí estoy seguro es de que es contradicción. A ver, vamos a leer acá. La paleografía, hay que leer todo. La paleografía estudia la escritura antigua, analiza los documentos antiguos de cualquier lengua. Su objetivo es examinar las letras antiguas, proceder a adaptarlas. Entonces, usted leyendo se da cuenta que el texto habla de la ocupación de la paleografía y de su objetivo y las fechas, porque datarlas es ponerles fecha. Yo le había dado un indicador. El conector que suele, no es una ley, que suele ser más sencillo, es el que está pegadito, el que está adyacente a un signo de puntuación fuerte, en este caso sería el punto y seguido. Pero si usted percibe que hay otro que para usted es más fácil, pues vaya por ahí. Porque aquí el secreto no es completar la oración, porque eso lo puede hacer todo el mundo. El secreto es hacerlo con la mayor seguridad posible y en el menor tiempo posible. Como ustedes son gente inteligente, todos van a completar la oración, el texto. Por eso que en academias lo que pasa es que todo el mundo entiende la clase, porque el profesor explica, pero aquí la gracia no es entender cómo se resuelve, porque es la clave, sino tener yo mi manera del examen, nadie me la va a resolver. Entonces, aquí el secreto es que usted avance en sus maneras, en su método, en su estilo. A ver, vamos a probar aquí, por ejemplo, el primer espacio, suponiendo que yo lo sienta fácil. La paleografía estudia la escritura antigua. Analiza documentos antiguos. Entonces, cuando dice estudia, mira, cuando dice estudia escritura antigua, es lo mismo que decir analiza manuscritos antiguos, es lo mismo. Acá en la segunda parte está explicando. Entonces, este conector de aquí tiene que ser un conector explicativo. ¿Cuáles son los explicativos? El o sea, el es decir, ¿sí? Estos. A ver, vamos a buscar primero. Acá está, mira. No hay otro. Porque si me pongo a leer todas las alternativas, se va a pasar el examen. Profesor, ¿y qué? ¿Con uno ya puede tener clave? Tengo un indicio fuerte, ¿eh? A ver, vamos a leer. La paleografía estudia la escritura antigua, es decir, analiza los documentos antiguos de cualquier lengua. En consecuencia, ese conector de consecuencia, en consecuencia, su objetivo es examinar las letras antiguas y proceder a este conector es copulativo, porque el I es copulativo. Se acabó, ¿viste? Quien no va a analizar todas, es, según yo, según nosotros, es pérdida de tiempo. Usted debería ser más certero. Verbal es precisión. Usted debería aprender en verbal a ser más preciso. Y en esta semana y media que queda, trabaje por ahí. Le hemos dado una indicación que revise usted preguntas que haya resuelto, que tengan clave y vuélvalas a hacer. ¿Cuál es la ventaja a esa altura de la preparación? Que usted ya no va a tener la incertidumbre, la angustia de no saber la clave si aborda preguntas nuevas, sino como ya las vio, va a encontrar una manera de ver por dónde va a estar el lado débil de la pregunta. ¿Verdad? Y es una, por cierto, una sugerencia. 18. Texto. Hay virus diferentes que producen resfriados. No existe una vacuna efectiva. La mejor medida preventiva es una buena higiene.
su propagación se reduzca. Profesor, pero a mí me parece ahora la última. Correcto, usted busque su manera, o sea, entienda, aquí el contexto es que como hay tantos virus que producen resfriados, no hay una vacuna preventiva y lo mejor es una buena higiene. Profesor, pero yo he visto que cuando dice su propagación se reduzca, esta es una finalidad excelente. Esta es la finalidad de la higiene. Si esa es la finalidad, aquí debe entrar un conector de finalidad. Y si usted, ¿no? Porque usted lo conoce, lo sabe en la secundaria, ¿cuál es conector de finalidad? Son las preposiciones del para. Cuando sus locuciones equivalentes son a fin de, con el fin de, con el objeto de. El tercero, pero es fácil, debe ser un conector de finalidad. Vamos a ver acá, ¿para qué? Acá está uno. ¿Para qué? Y ya, es el único. Verbigracias, por ejemplo. Sí, ya, ya. A ver, vamos a ver. Y me parece que este de acá debe ser un conector causal. Mire, no he dicho que tenga que ser debido a qué, porque hay como 500 conectores causales. Y el segundo debería ser uno de consecuencia. Por favor, ¿puede probar? No puede ser fácil. Verbal siempre ha sido fácil. Verbal es preciso, no es una ambigüedad. Verbal no es democracia, verbal no es que la clave la sé porque la mayoría votó por esa. No, eso no es verbal. Equivocado. 18. Debido a que hay virus, vamos a ver, debido a que hay virus diferentes que producen resfriados, no existe una vacuna efectiva. Por eso, porque no hay una vacuna efectiva, la mejor medida preventiva es una buena higiene para que su propagación de la gripe se reduzca. Excelente. Pero en todas las pruebas alternativas. Y yo le estoy diciendo la forma en que nosotros lo vemos. Nosotros hemos a nuestras espaldas el hecho de haber ayudado a mucha gente a hacer primeros puestos en distintas universidades. Entonces, si uno va a usar los métodos que usa todo el mundo, entonces, ¿por qué voy a ingresar? Debería usar métodos más precisos, más exactos, más eficientes. Sigamos. 19. Hoy el empleo del celular es inevitable. Es urgente que se regule su uso. Podría causar cáncer cerebral. Los científicos aún no tienen pruebas certeras. Profesor, a ver, empieza con el primero. A ver, vamos a empezar con el primero. A ver, vamos a poner que el primero, usted puede empezar por cualquiera. Y yo siempre pregunto una cosa, en el examen de admisión hay preguntas difíciles, hay preguntas medias y hay fáciles. La gran pregunta es, ¿qué preguntas en el examen otorgan más puntajes? ¿La fácil o la difícil? Todas igual. Entonces el secreto no es resolver, pues. El secreto es resolver con seguridad, con certeza y en el menor tiempo posible. Eso marca la distancia. La distancia no es que yo resuelva, sino qué tipo lo hago, ¿no? Y acá, mire, vamos a ver, pues se puede, yo hubiera empezado con el tercero, por ejemplo, porque está al ladito de un punto y seguido, pero usted vio el primero. A ver, vamos a probar acá. Vamos a ver acá, el primero. Hoy el empleo del sol es inevitable. Es urgente que se arregle su uso. Uy, entonces, aquí la intención es, el empleo del solar es inevitable, y acá da una contradicción. Oye, es inevitable, es necesario, ¿no? Y acá hago lo contrario, regulo su uso. Este conector de acá debe ser de contradicción. Bueno, si es que yo me animo por ese conector, nos vamos a buscar. Acá hay dos de contradicción. El pero de la C lo está mirando y el sin embargo de la D. El segundo conector dice, se tiene que regular su uso. Mira acá está. Hay que regular su uso. Mira ahí está lo que dice el texto. ¿Sí? Ahí está, hay que regular su uso. Hay que regular su uso. Y la consecuencia es esta, podría causar cáncer, esa es consecuencia. Entonces, el segundo conector debe ser de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué o por eso? Por eso. Ya tiene clave, vamos a ver. Vamos a ver. Porque si yo soy rápido encontrando indicios, voy a tener tiempo para verificar. Porque el gran secreto de mi problema es verificar que lo que yo hago es correcto. Y lo que yo hago es correcto cuando tiene sustento. Si no, es un tiro al aire, ¿eh? A ver, 19. Hoy el empleo celular es inevitable, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, es urgente que se regule su uso, ¿no es cierto? Es, sin embargo, pero. Vamos, ¿cuál es? Pero. Pero es urgente que se regule su uso porque podría causar cáncer cerebral. No obstante, contradicción, los científicos aún no tienen pruebas certeras. Correcto, la sé. Ya está. Terminamos. Hacemos esta, descansamos 3 minutos y continuamos la segunda parte. La televisión influye socialmente en los niños.
afecta la manera como estos se relacionan con otros. Urge controlar su uso, se evite problemas de conducta. Profesor, a ver, haga el segundo. Dice que está después de un punto. Claro, a ver, vamos a ver eso. El contexto es que la televisión influye en los niños, pero el autor no está de acuerdo con que influya tanto. Entonces, él propone controlar el uso de la televisión. Y entonces controlar el uso sería consecuencia, esto de acá sería consecuencia de que la televisión influye en los niños. Y recuerde algo, los conectores anuncian lo que viene. O sea, si esta parte de acá es consecuencia, ¿sí? Consecuencia, el conector de acá debe ser un conector de consecuencia. Es un dato, pero así inamovible, ¿ah? Innegociable. El tipo de conector anuncia el tipo de proposición. Si esto va a ser el conector de consecuencia, es porque esto es consecuencia. O si esto es consecuencia, pues es porque está precedido de un conector de consecuencia. Fácil, sí, vamos a buscar el segundo, pues, de consecuencia. Luego, ya que, por lo tanto, acá está uno, por lo tanto, y no hay más. Ya estamos. No puede ser posible. Sí, vamos a ver, vamos a probar. ¿Ah? La televisión influye socialmente en los niños. Es decir, afecta la manera como estos se relacionan con otros. Conector explicativo. Por lo tanto, consecuencia, urge controlar su uso de la televisión a fin de que, finalidad, se evite problemas de conducta. Excelente. No va a probar alternativas, no. Lo que puedes hacer tú es preguntarme por qué no es la A, por qué no es la C, pero a mí en el examen tú no tienes que explicar la alternativa, sino llegar a la clave. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Regresamos en 3 minutos.